que se han hecho leyes en un sentido porque no se pueden volver a hacer. Es en principio, poner como barrera no el estoy en desacuerdo contigo sobre el aborto, de acuerdo, pues yo estoy en desacuerdo, vamos a discutir, sino poner como barrera el no, que en esto ya estamos de acuerdo y estamos de acuerdo en qué es lo que pienso yo. Pues suena poco democrático, ¿no? Ese es el primer motivo por el que la idea, el ideal, mejor dicho, del consenso o el lema del consenso como algo, como una especie de norma, que es el deber del consenso, como algo que nos impone, no nos convence. Otro motivo, van a ser solo tres. Este era el primero. El segundo motivo es simplemente que está roto, en realidad. Si lo pensamos claramente, si lo pensamos en el fondo, esos consensos en torno a la Constitución, en torno a crear una sociedad en la cual, por ejemplo, el artículo 20 de la Constitución, la libertad de expresión, fuera algo que todos tuviéramos, y que por lo tanto, aunque me repateen profundamente las ideas de otra persona, tiene derecho a expresarlas y tiene derecho a cuestionar leyes y tiene derecho a... Eso se ha roto, ¿no? Cada vez tenemos menos libertad de expresión y nos obligan más, de nuevo, no se sabe muy bien quién ha decidido que esas son las nuevas normas, voy a hablar de eso luego más adelante, pues se ha decidido que hay leyes. Estoy pensando, por ejemplo, en la última vez que me ha tocado algo así en una televisión, no en El Toro, que es en la que suelo ir más, en otra que voy menos, me llevan muy poco, de hecho, pero las pocas veces que voy siempre es muy interesante, es el canal regional de Castilla y León, se me ocurrió cuestionar que la ley de violencia de género no está siendo eficaz. ¿Por qué no está siendo eficaz? Porque las tasas de mujeres maltratadas siguen ahí, incluso con una subida desde el momento en el cual se implantó esta ley. Y después de cuestionar que esa ley estaba mal, pues se me dijo o sea, ni siquiera se me dijo, sino que al dar el paso a la siguiente persona, se dice, bueno, al siguiente contertulio se le preguntó, ¿y tú eres también negacionista de la violencia de género? O sea, el hecho de cuestionar que una ley atacara la violencia de género era negar la violencia de género. Era una cosa un poco rara. Bueno, pues ¿por qué? Porque no estaba bien cuestionar esa ley, ¿no? No era pertinente. Son esta especie, como digo, de consensos que están ahí, pero que es que además se han roto, porque detrás de esos consensos estaría la libertad de expresión y eso está en la Constitución. La ley de violencia de género no está en la Constitución, la ley del aborto tampoco, otras muchas, pero la libertad de expresión sí, y eso sin embargo se han roto. Los que sí que deberían sostenernos y que son... Es verdad que todo producto se vende siempre mostrando su cara más amable. Entonces, cuando se nos vende el consenso, se nos vende esa parte que nos gusta a todos, libertad de expresión, o a casi todos, libertad de expresión, pero luego es que resulta que a algunos no solo no les gusta, sino que van a combatirlo. Y en términos políticos, más políticos, yo creo que el consenso también está roto, ¿no? No hay ya no se observa ya una voluntad de... pues como mínimo, ¿no? De defender eso, de defender la propia Constitución, de defender esa España que según la Constitución, según su artículo 2, en la cual se fundamenta, porque a veces olvidamos que la propia Constitución dice que su fundamento no es que se votara el 6 de diciembre de este año, del 1978, ese no es el fundamento. El fundamento no es que se inventara en el 78 una cosa llamada España. El fundamento es que ya había una cosa llamada España, un país, una nación llamada España, según la Constitución, que, según ese artículo 2, fundamenta esa Constitución, ¿no? La Constitución viene después, ¿no? Está sentada ahí. Pues tampoco parece, ¿no?, que haya ya un consenso sobre eso. Ya se permiten todo tipo de ataques contra España sin exigirles a los que atacan estos fundamentos de nuestra nación y este fundamento de la propia Constitución, pero sobre todo esos fundamentos de nuestra forma de ser, se les permite que se haga y a esos no se les exige ese consenso. Está roto, ¿no? Yo creo que esto es bastante patente. Y por último, el último motivo por el cual la palabra consenso creo que ya no nos resulta del todo atractiva, y este es válido para todos los países, igual que el primero, he puesto más ejemplos de España. El último motivo es que ese consenso ha sido móvil. Lo poco que queda de ese consenso ha sido móvil y se ha ido desplazando siempre en una dirección, que en realidad no es la que yo estaba tomando ahora, sino la contraria. Se ha ido desplazando siempre hacia la izquierda. Se ha ido desplazando de una manera muy veloz, ¿no? Una postura que hace 5 o 10 años era una postura incluso pues moderada, o como digo yo a veces moderadita, centrista, o incluso levemente de izquierdas, automáticamente en estos años ya se ha convertido en una postura absolutamente retrógrada, fascista, ultraderechista, ¿no? Todo se desplaza a una velocidad enorme. Esto, como digo, en Estados Unidos se ha discutido mucho, porque incluso Elon Musk hizo un meme, bueno, no sé si lo hizo él, lo distribuyó,
distribuyó un meme muy gracioso en el cual mostraba esto con dibujitos, con un monigote que estaba en un sitio fijo, estaba siempre en el mismo sitio, pero como se iba desplazando la mentalidad reinante, el consenso reinante, pues aun quedándose él en el mismo sitio, siempre se le veía más a la derecha, ¿no? Porque todo se desplazaba en la otra dirección. Es otra trampa, ¿no? En el fondo son trampas las tres que he dicho, ¿no? Son trampas y por lo tanto a algunos nos parece que la palabra consenso es una palabra, se ha vuelto excesivamente tramposa y no queremos consenso. También un cuarto motivo es que algunos utilizan el consenso a veces cuando no tienen una solución o una idea propia, dicen que haya consenso, ¿no? Pasa mucho con las leyes de educación, ¿no? Que me son un poco más próximas por el hecho de que llevo toda mi vida en el ámbito educativo, como ha comentado aquí Paco, ¿no? Paco Rubio. Paco. Como ha comentado Paco, siempre ha habido siempre la idea de ¿qué ley de educación propones? Pues una que tenga el consenso de todos los partidos o de los partidos principales. Pero si es que esto no existe. Si es que la izquierda quiere hacer sus leyes y tú tienes leyes distintas que me tienes que explicar, pero que aludas a una ley de consenso, pues que eso no va a pasar. Es más, no va a pasar tampoco que se pongan de acuerdo todos los sindicatos que están absolutamente politizados, no vas a conseguir que se pongan de acuerdo los sindicatos, estaba pensando en los de profesores, los de estudiantes, que esos ya son la hiperpolitización. O sea, aludir al consenso ahí es no aludir a nada, librarte tú de querer proponer algo concreto. De nuevo ahí, esa es una trampa también, más metodológica, pero también muy habitual. Bien, entonces, avanzamos ya. Y entonces ya sí que vamos a esto, ¿no? Estamos de acuerdo. El consenso no debe ser la guía, este consenso tan tramposo, no porque no nos guste que la gente concuerde o haya cierta armonía, sino porque es una trampa. No nos parece razonable y muchos nos convencemos, al menos 1812 se convence, como decía, y le agradezco mucho que me haya incluido en este convencimiento y en esta posibilidad de hablar sobre él. 1812 muchos nos convencemos de que hay que dar la batalla cultural. Y ya digo, por suerte, aquí en Gandía, en muchos lugares, la gente da por supuesto, sí, claro, hay que darla. Y entonces ahora la pregunta, para mí, es, bueno, pero tenemos claro qué es lo que, como en toda batalla, ¿no? Merece bastante la pena, tenemos claro qué es por qué queremos combatir y contra qué, ¿no? Parece que es fundamental, ¿no? Antes de dar cualquier batalla, tener claro el contra qué y el a favor de qué. ¿De qué va esa batalla? ¿Cómo es esa batalla, no? Ese es el tema que hemos puesto, ¿no? Por supuesto, luego también vendrá el cómo darla en términos más prácticos, ¿no? De qué tipo de argumentos tengo que utilizar, qué tipo de retórica, qué tipo de autores tengo que leer. Algunos seguramente citaré ahora, pero sí, pero yo no quería ir a esa cosa ya más práctica, casi de talleres, de formarnos y de organizarnos, sino la más global. Sí, esas serían ya las tácticas, ¿no? Pero la estrategia general, ¿cuál es? ¿Contra qué vamos? ¿Y qué es lo que defendemos? ¿Y contra quién lo defendemos? ¿A favor de qué y en contra de qué? Bien, yo creo que aquí siempre, para explicar esto, me ha servido muchísimo un esquema que seguramente todos ustedes conocen. No voy a serles excesivamente original. Pero porque justamente, claro, estamos defendiendo algo que es muy nuestro, es muy de todos. La pretensión de originalidad sería absurda. Si yo viniera aquí a decirles, lo que estamos defendiendo todos son mis ideas, mi filosofía, y me pusiera a contarles ahí mi filosofía sobre Wittgenstein, por ejemplo, que citaba usted, y tal, bueno, pues que... dirá, ¿por qué tienen que ser tus ideas? No, yo creo que lo que voy a decir nos concierne a todos y lo tenemos todos, porque es nuestra civilización. Es lo que ha dado... Una civilización es un mecanismo que hay ahí, hay varios en el mundo, pero bueno, la nuestra, la civilización que tiene varios nombres, occidental, cristiana, europea, si quieren. Europea en sentido grande, ¿no? En el sentido de que lo europeo luego también se expandió por toda América del Norte y del Sur, ¿no? Y Australia y Nueva Zelanda, o sea que no es una cuestión geográfica, es una cuestión de ese dispositivo, esa civilización es un dispositivo muy importante porque en el fondo es el que nos da las pautas de cómo vivir y, si cabe todavía más importante, por qué vivir. Cuáles son los principios, los bienes que detectamos como aquellos por los cuales merece la pena luchar, por los cuales merece la pena vivir, por los cuales merece la pena transmitírselos a nuestros hijos.
los hemos heredado, una civilización no se crea de la nada, pues no tendría sentido que yo aquí viniera ahora, voy a contarle cosas súper originales, he descubierto esta filosofía. No, la hemos heredado, nada es nuestro, o es nuestro pero es por herencia, como lo es una herencia, y a su vez lo dejará de ser porque lo transmitiremos a los siguientes. Estamos de paso, ¿no? Tampoco estoy descubriendo nada nuevo, como ven. Y ese dispositivo llamado civilización, pues en nuestro caso, en el caso de la civilización occidental, creo que ha sido, está claro, esto es discutible, aunque aquí creo que también estaremos todos de acuerdo, creo que ha sido exitoso. Es una civilización no solo exitosa, voy a ponerme estupendo, la más exitosa. Creo que no soy relativista, no soy escéptico, creo que claramente ha sido la civilización que permite un florecimiento del ser humano, de lo humano. Humanos somos todos, obviamente, también los que están en otras civilizaciones, pero permite que eso que somos todos florezca mejor, de manera más libre, más buena, más virtuosa, más hermosa y también, ¿por qué no decirlo?, más eficaz, más próspera, en términos económicos, en términos científicos, nos acerca más a la verdad, nos acerca más que cualquier otra. Y parece que ahí tendría muchos argumentos, aunque hay gente que lo cuestiona, piensa que nuestra civilización, y luego hablaré otra vez de esto, es la peor, porque ha sido la más opresiva, ha sido la que ha dominado a las demás, las ha oprimido, pero también nos ha oprimido dentro a las mujeres, y ha oprimido a las personas de otras razas, y ha oprimido a las personas de otras orientaciones sexuales, y ha oprimido a los animales también. En realidad ha sido opresiva por doquier. O sea, ha sido y esta gente piensa que es justo lo contrario de lo que he dicho. No diría ha sido una mala civilización o ha sido una civilización mediocre. Diría es la peor civilización. Diría justo lo contrario. Por eso digo que esto sí que es cuestionable, pero yo creo que no. Yo creo que en esa discusión que tendrían, yo creo que hay un montón de pruebas de cómo nosotros que ahora voy un poco a ellas, de cómo hemos sido nosotros una gran civilización. Pero antes de ir a ello, lo que quiero decir es eso, que esa civilización, claro, esto pasa con tantas cosas, solo nos ponemos a defenderlas cuando entran en peligro, ¿no? Yo qué sé, la salud. Pues cuando uno está sano, pues está tan tranquilo porque está sano y no se preocupa de la salud, claro. Desgraciadamente no se levanta cada mañana, o no muchos nos levantamos cada mañana diciendo, qué bien, otro día por delante, un día además en el que estoy razonablemente sano, en el que puedo hacer cosas. La damos por supuesto. Nos empezamos a pensar sobre la salud cuando esta decae, cuando empezamos a tener achaques o algo más de achaques, ¿no? Pues con esto pasa igual, con las civilizaciones pasa igual. Cuando está floreciente, cuando está potente, poca gente se preocupa de esta cuestión de defenderla. Al contrario, se preocupan de expandirla, de compartirla, de asentarla, de hacer que siga progresando, de heredarla, como dije antes, y de transmitirla. Pero cuando entra en peligro, cuando entra en cuestión, cuando entra en dificultades, que es el momento actual, a mi juicio, que vivimos, es cuando ya sí hay que batallar por ella. Es cuando ya sí tenemos que ponernos a pensar qué es lo que tenemos, por qué nos lo están atacando y cómo podríamos defenderlo. Ya el asunto en el que vamos a entrar ahora. La pregunta es, ¿qué es lo que defendemos? Nuestra civilización ha dado el nombre general, civilización occidental, cristiana. Cristiandad se llamó durante mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora justamente cristiandad no es lo mismo que cristianismo, ¿eh? Se puede ser cristiano en una civilización donde los principios generales no son cristianos, ¿no? En el Oriente Medio hay cristianos que llevan viviendo desde los orígenes del cristianismo en sociedades en las cuales son minoría. Bueno, hubo un pequeño momento los que están más cerca del Mediterráneo, en el Imperio Romano, con Constantino, pero luego enseguida pues llegaron las invasiones musulmanas y hasta ahora, y han estado siendo cristianos en un contexto que no era cristiano, una civilización que era islámica, ¿no? Los coptos en Egipto. Se puede ser cristiano, el 1%, no llega al 1% de cristianos que hay en Japón. Son cristianos, son tan cristianos como cualquier otro, que pueda serlo en un pueblecito italiano o en una aldea del medio oeste de los Estados Unidos, pero viven en una civilización que no lo es. La civilización, la cristiandad, eso sería cristianismo, ¿no? La religión, el cristianismo. La cristiandad es cuando tenemos la civilización entera que está organizada, que está pensada según las coordenadas de lo cristiano. Las leyes, las fiestas. Las leyes tienen un aire de defender, ir hacia lo cristiano, defender la dignidad humana, defender la igualdad, defender la libertad, defender esas coordenadas cristianas, defender la vida, claro, por supuesto. Las leyes, las fiestas, se celebran las fiestas que están relacionadas con lo cristiano, en lenguaje, los dichos, las costumbres, el arte, todo
La literatura, todo lo que está alrededor, los edificios, la arquitectura, las catedrales, las iglesias, toda la civilización está también inspirada por esa religión que es el cristianismo, y ahí hablamos de cristiandad, ¿no? De una civilización cristiana. Es verdad que ahora llamarlo cristiandad, justo como esa civilización está en problemas, pues puede resultar, y es uno de los debates, ¿no? De hecho, ya cito una de las primeras autoras que quería citar, Chantal del Sol, una filósofa francesa muy interesante, escribió hace 3 años un libro titulado El fin de la cristiandad. ¿Estaba diciendo que se había acabado el cristianismo, que se fuera a acabar el cristianismo? No. Como he explicado, cristiandad es distinto que cristianismo. Ya lo que pensaba es que se estaba acabando la cristiandad. Es decir, la civilización marcada por el cristianismo. Que en Europa ya vivíamos... Ella es ahí muy pesimista. Este es el punto en el que voy a discrepar de ella. Ella pensaba que ya se había acabado todo eso. Y que vivíamos ya en una sociedad que había olvidado lo cristiano completamente y que en realidad estábamos en una especie de nuevo paganismo. Para ella el punto clave es que prácticamente en todos los países de Europa hay leyes que permiten el aborto. Y esa idea es claramente no cristiana, o sea que ya... Y sobre algo muy fundamental, que es la vida humana. Si en eso ya hemos perdido... La partida la hemos perdido en todo, ¿no? Y hemos olvidado ya justo lo que marcó la civilización cristiana, que fue, por ejemplo, respecto a la anterior, antes de la cristiandad, ¿qué es lo que hubo? Pues hubo entre nosotros la civilización romana y, a su vez, vivía fuertemente, ¿no? de los griegos, ¿no? De todo lo que significó la Grecia clásica. En esas dos civilizaciones, de las cuales bebemos muchas cosas, en esto nos desplazamos, nos distanciamos grandemente. Como probablemente saben ustedes, un padre romano, un hombre romano, cuando tenía un hijo, lo dejaba, si no le parecía bien, o el niño tenía alguna tara, o simplemente no quería tener un hijo más, o lo dejaba a la puerta de su casa para que se lo llevara cualquier persona, o lo comieran los perros, y ese hijo no contaba como hombre, no como humano, no era todavía un ser humano, ¿no? Dependía de la voluntad del padre. Esto cambia justo en el siglo IV, todavía en el Imperio Romano, pero cambia en el siglo IV. ¿Por qué? Poco a poco, es verdad que no cambia de un día para otro, pero sí que desde que llega Constantino al poder y empieza, primero hace el famoso edicto de Milán en 313 y elimina la prohibición del cristianismo, la persecución del cristianismo, da libertad religiosa. Y luego Teodosio, emperador, por cierto, nacido en Hispania, Teodosio, a finales de ese mismo siglo IV, publica también, establece, ya digo, nada es definitivo, aquí estamos acostumbrados ahora a estados muy opresivos que cuando mandan algo todos tenemos que hacerlo, pero es verdad que Teodosio establece la religión cristiana como la oficial. Y por lo tanto las paganas ya estaban, aunque el propio Teodosio de hecho tenía asistentes que eran paganos, o sea que tampoco fue que Teodosio emitiera su edicto y al día siguiente empezaran a encarcelar paganos, ni mucho menos, ¿no? La cosa sigue, de hecho siguió habiendo paganismo y es verdad que a partir de ese momento pues poco a poco fue desapareciendo. Bueno, pues en ese siglo IV ya sí se funda la cristiandad, porque ya he puesto el ejemplo de los niños a las puertas, pero es todo, se prohíben las crucifixiones, se prohíben los juegos en el circo en el cual la gente va a ver a gente matarse o a gente a la cual la matan fieras, o sea, se prohíbe la exhibición de la crueldad, se crean hospicios, se va creando una asistencia social desde el Estado, parca, pequeña, pero empieza ahí también. Es decir, empieza todo a estar inspirado por los principios cristianos. Ahí ya sí tendríamos civilización cristiana. Chantal del Sol piensa que en la segunda mitad del siglo XX, principios del XXI, la hemos perdido y ya no existe. Bueno, pues esa civilización cristiana, o sea, cristiandad, ese occidente, que es una buena palabra porque cuando metemos la palabra occidente, así ya no... Tiene lo bueno y lo malo. Lo bueno es que ya no estamos pensando, que todo el mundo es cristiano. Ese occidente es solamente una definición geográfica. Tiene esa parte es buena, tiene una parte mala y es que es solo geográfico y parece pues, que tiene que ver con dónde estás, no con los principios que tienes, que son, ya digo, claramente herencia de Grecia y de Roma, pero también de ese cristianismo que empieza a convertirse en civilización en el siglo IV. Pues ese occidente es el que está... Esos valores de occidente son, a mi juicio, los que están en riesgo. A juicio de Chantal del Sol ya nos hemos transformado en otra cosa. ¿Y qué constituye Occidente? ¿Qué constituye la cristiandad? ¿Cómo podríamos caracterizarla? Pues muy someramente y muy rápidamente, y esto seguramente, ya digo, también muchos de ustedes lo han escuchado ya, a mí me gusta ponerlo con 3 ciudades, ¿no? Occidente está marcado por el nombre de 3 ciudades: Atenas, Roma, Jerusalén.
Ben Shapiro, que es un autor estadounidense, escribió hace poco un libro que se llamaba En defensa de Occidente, pero él solamente ponía a Atenas y a Jerusalén. Él es judío. Ponía Jerusalén, ponía Atenas. Claramente Roma prescindía de ello, ¿no? Probablemente quien lea el libro porque está pensando en Washington, ¿no? Sería Atenas, Roma, o sea, Atenas, Jerusalén, Washington, ¿no? Que es bueno, pues los que no queremos vivir en un imperio dirigido por Washington, pero sí que nos parece que la herencia del imperio romano es muy valiosa, preferimos estas otras tres ciudades, ¿no? Atenas, Roma, Jerusalén. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué significa Atenas? ¿Qué significa Roma y Jerusalén? Bueno, es un poco, obviamente, a lo que me he referido antes. Los griegos, los romanos, dos civilizaciones de las cuales hemos heredado, por suerte, no el infanticidio, por suerte no esa crueldad exhibida, pero sí otras muchas cosas, y Jerusalén, donde sí que es de la que hemos heredado la fibra moral que nos permite rechazar lo que he dicho antes. Pero luego volveré sobre Jerusalén, porque obviamente es muy importante, pero voy a caracterizar. ¿Qué heredamos de Atenas? De Atenas heredamos, de los griegos, heredamos fundamentalmente, la gente diría de manera rápida, la filosofía. Y alguno diría, pues no sé, yo sí, porque me he dedicado a la filosofía toda mi vida, pero alguno diría, pues yo tampoco leo mucha filosofía, y es legítimo, tampoco veo yo que Platón sea un personaje que salga en las conversaciones cada día. Esto de la filosofía, porque es importante. Es una cosa que está ahí en las facultades de IDEM, y con unos cuantos, no son las facultades más numerosas, además, porque es importante. Yo, para entender esto mejor, quedémonos con la palabra, sí, filosofía, pero no piensen en la disciplina, no piensen en los profesores de filosofía, no piensen en los libros de filosofía, piensen en la palabra filosofía. Filosofía en griego significa amor, filos, sofía, al saber. Y esto sí que es muy importante. Estamos en una civilización, esto lo hemos heredado de los griegos, lo hemos heredado de Atenas, en las cuales consideramos que la verdad es, el saber, obviamente de la verdad, es bueno. Y es un valor por el cual merece la pena luchar. Y es algo por lo cual merece la pena enfrentarse a todos los demás. Y cuando los primeros científicos, en la revolución científica, en el siglo XVI, XVII, se metían en sus laboratorios, hacían cosas y salían con sus soluciones, eso que resultaba muy sospechoso a mucha gente y decía, ¿pero qué hacen ahí? Parecía magia, de hecho, ¿no? Meterte ahí, no digamos ya si trabajan con productos químicos, ¿no? Y con marmitas ¿y por qué ese señor primera pregunta, ¿por qué tengo que pagarle? ¿Por qué tengo que darle dinero para que haga eso? Segundo, ¿por qué tengo que aceptar lo que me diga? Pues frente a todos esa reticencia natural, por suerte contaban con que estábamos en una civilización en la cual se decía, sí, es bueno. ¿Por qué? Porque busca la verdad. Y esto ya servía de argumento de peso, ¿no? De argumento que ya te para. Porque busca la verdad. Y la verdad, es verdad que a todos, con la relación nuestra con la verdad es complicada, claro. A todos nos gusta la verdad, a veces sí, a veces no, y a veces nos gusta ocultarla. Pero sabemos o pretendemos que la verdad tiene que estar ahí. Este amor a la verdad, ya digo, esto sí que es lo que hemos heredado claramente de estos griegos que en un momento determinado pues se pusieron a razonar y a decir, yo con la razón puedo resolver preguntas que todos nos hacemos y que legítimamente se responden también por otras vías, con las tradiciones, con la religión, pero los griegos dijeron, sí, pero además quiero, sin rechazar lo anterior, casi ningún griego es ateo, pero sin rechazar lo anterior dice, pero además quiero razonarlo, quiero pensarlo, quiero argumentarlo, quiero ver la razón hasta dónde me lleva con la verdad. Eso tan precioso que empezaron a hacer ellos, Tales, Pitágoras, luego ya más adelante Sócrates, Platón, Aristóteles, eso somos y es importante. ¿Y esto por qué está en peligro? Pues a lo mejor alguno ya lo ha pensado. Dice, sí, pero realmente hoy este aprecio por la verdad tiene sentido. Hay mucha gente, la palabra se puso de moda hace unos añitos ya, que piensa que vivimos una época posterior a la verdad. Ya la verdad ya no importa. Igual que pensaba Chantal del Sol sobre nuestra civilización en general, estos lo piensan sobre esta herencia, sobre esta beta, ¿no? Esta fuente de nuestra civilización, Atenas. Esto ya pasó de moda, ya no vivimos pues se puso de moda la palabra posverdad. Ya no vivimos en una época en que importa la verdad, vivimos en una época en que está después de la verdad. No es que sea una etapa de mentiras. Mentiras ha habido siempre y a lo mejor ahora hay muchas, pero seguro que siempre ha habido muchas también. A lo mejor ahora un poco más. No. Lo peculiar de nuestra época es que ya no importa la diferencia entre verdad y mentira. Y que
que a mucha gente eso le da igual, que le interese defender una cosa u otra, no porque sea verdad, lo más mínimo, sino porque son de los míos, son de los tuyos, porque esto favorece mi programa, o favorece a mi líder, o le perjudica. Han perdido todo contacto con el interés por la verdad. Es la etapa de la charlatanería, del hablar por hablar, sin que importe que lo que yo diga sea verdad. No importa. Esto se ve muy claramente en la evolución que tuvieron las facultades de comunicación, en varias de las cuales he enseñado, y porque las facultades de comunicación que se llaman ahora, antes, hace tiempos, hace años, probablemente lo recuerden algunos de ustedes, se llamaban facultades de ciencias de la información. Era una ciencia, era un saber, y además tenía que ver con informar. Informar es contar hechos verdaderos. Luego ya se quitó lo de ciencias y se dejó en facultades de información. Ya lo de ciencias sonaba demasiado pretencioso. Luego se quitó lo de informar, comunicar. ¿Comunicar qué es? Pues, aunque no sea informativo, aunque no sea un contenido, pero tú comunica, tú habla, ¿no? Tú habla y di, uy, ¿cuánto comunica este hombre? Ya, pero ¿qué comunica? ¿O qué dice? ¿No? Utilizamos ya esas frases. Es bueno que comuniques. Lo importante será que comunicas. O sea, no que comuniques, que también está muy bien, pero será yo creo que ahí se ve, y el que comunica sin importarle lo más mínimo lo que está comunicando es el charlatán. Pero sería también el tiempo de la desconfianza, el tiempo de la posverdad, el tiempo en el que nos olvidamos de la verdad, es también el tiempo de la desconfianza de los expertos. Y esto yo creo que después de la pandemia de 2020 yo creo que lo experimentamos todos, porque seamos muy desconfiados y ya no nos fuimos expertos, sino porque vimos, bueno, pues que de nuevo a muchos expertos no les interesaba contarnos la verdad, sino contarnos su agenda política o lo que les interesaba, o complacer al gobierno, o ponerse. Entonces, es más, discrepaban entre ellos. ¿Cómo podemos? ¿A quién hago caso? ¿A este experto que me dice una cosa o otro experto de la misma disciplina que me dice la contraria? Desconfías de los expertos, y los expertos son los que se supone que saben la verdad. Es, por tanto, también la desconfianza de la ciencia, ¿no? Esto que he dicho. Y bueno, llegan un tipo con unos datos científicos, ya, pero este otro tiene otros. Y las universidades, que son el invento medieval, bajo medieval, el invento en el cual se institucionaliza, ahora voy a hablar de las instituciones, se institucionaliza el amor de la verdad, porque el amor de la verdad está muy bien, pero si cada uno tenemos que irnos, como los filósofos griegos, a caminar y a pensar con unos cuantos, pues llegamos bastante lejos. Es bueno que haya ya un edificio y unos señores allí trabajando y unos sueldos, las universidades, vaya. Eso es un avance fundamental, pero hoy tienen prestigio las universidades. No, estamos en un momento bastante bajo. Entonces, como ven, todo lo que es relacionado con la verdad está desfalleciente. Yo ya he dicho, no soy como Chantal del Sol, no creo que... Es más, si ya hubiera desaparecido ya no lo podríamos defender. Tendríamos que hablar en vez de cómo dar la batalla cultural, tendríamos que hablar de cómo reconstruir nuestra civilización de cero. Por suerte no está reconstruida, no está destruida del todo, no es una catedral que se haya caído hasta los cimientos, pero sí que es una catedral a la cual ya se le han caído unas cuantas columnas, algunas techumbres, algunas capillas ya no se puede estar, pero hay otras que siguen existiendo y en las cuales podemos inspirarnos para reconstruir las que están rotas, y en las cuales además podemos refugiarnos cuando viene un temporal. A eso me refiero cuando hablo de los problemas que tiene la verdad, ¿eh? No es que, de hecho, si a nadie nos importara la verdad ya, pues nada, aquí mismo yo, en vez de estar hablando de estas cosas, estaría haciendo un espectáculo circense o algo así, ¿no? Porque nos daría igual la verdad, y yo creo que ustedes también están preguntándose, ¿y esto que dices es verdad? O sea, todavía hay personas que estamos preocupados por ella, no está tan grave, pero está en problemas. Primera pata, primera pata del trípode que dije antes, ¿no? Atenas. Segunda fuente de nuestra herencia, Roma, ¿no? Cuando hablamos de Roma, aquí también, a veces de una manera rápida, Roma, ¿qué hemos heredado de Roma? Rápido, venga, pues el derecho. Derecho romano. Bueno, sí, hay una asignatura, por cierto, cada vez más pequeñita, o a veces ya la eliminan en los programas de derecho de las universidades, llamadas derecho romano. Bueno, pues tan importante es esta. Antes hablé de la poca importancia que tenía la filosofía. El derecho romano ya tiene todavía hasta más ínfima, porque ni siquiera es una carrera, es una asignatura tan importante. Tenemos que hablar de Roma por esto. Ampliemos el foco. ¿Qué quiere decir derecho romano? ¿Qué quiere decir derecho? ¿Qué quiere decir que heredamos de los romanos el derecho? De hecho, de los romanos heredamos el derecho, pero heredamos muchas más, ¿no? Heredamos esa idea, y ahora conecto con lo que dije antes, ¿no? De la institución, la importancia de las instituciones. Lo importante del derecho es eso, que el derecho no es más que nuestra idea de justicia, que tenemos todos, intentar de alguna manera que no sea tu idea de justicia, la mía, la del otro, vamos a juntarnos aquí, vamos a hacer justicia a este. Normalmente, además, cuando pasa eso, la justicia que acabamos haciendo al que acaba de cometer un delito, especialmente si es grave,
es la justicia de Lynch, ¿no? El linchamiento, vamos a lincharle, que ha hecho una barbaridad, ¡pumba!, se acabó. Pero en vez de eso, en vez de querernos eso, el derecho significa que establecemos, como he dicho antes con las universidades, unos edificios dedicados a ellos, unos señores, bueno, muchos señores, jueces, policías, fiscales, abogados, establecemos todo un estudio, las facultades de derechos, libros, bibliotecas sobre derechos jurídicos, establecemos todo, códigos, establecemos todo un montón de cosas que ya están ahí, que ya funcionan por sí mismas, la institución. Eso ya sí que es. Y en eso los romanos obviamente fueron brillantes, ¿no? Establecieron muchas instituciones y además una gran institución que amparaba todas ellas, que es el Imperio Romano. Lo que los griegos se habían quedado más pequeñito, sus ciudades, a veces hacían coaliciones, pero nunca eran algo demasiado grande. El Imperio Romano logró hacer de esto, además, una cosa ambiciosa y que en el momento histórico en el que vivieron, pues agrupaba a un porcentaje muy alto de la humanidad conocida. Ellos sabían que había gente más allá, pero muchos de los que conocían estaban ya dentro del Imperio Romano, no eran extranjeros. Y además la ambición obviamente fue expansiva, como es evidente, porque se pensaba que esta institución, estas instituciones hacían nuestra vida, como he dicho, mejor, obviamente, ¿no? Y esta institucionalidad es también lo que hoy estaría en riesgo, ¿no? Esto es otra capilla, otras de las vigas de nuestra civilización que se están cayendo, ¿no? ¿Podemos confiar en nuestras instituciones ahora? En las propias instituciones jurídicas, algunas de ellas muy antañonas, derechos o maneras de pensar, lemas incluso, nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario. Bueno, ahora tenemos muchas leyes en las cuales parece que eres tú el que tienes que demostrar tu inocencia, en vez de demostrar contra ti. Y ya se está, y algunos lo defienden explícitamente, esto no es algo que me inventé yo, algunos dicen, no, en estos delitos, por ejemplo, los que tienen que ver con la violencia de género, que dije antes, en estos delitos, no, tenemos que hacer una excepción, hay que creer siempre a la víctima, todo lo que diga. Bueno, esto es lo contrario, lo que antes se decía es que el que tiene que demostrar, de quien se tiene que demostrar la culpabilidad es del que se ha acusado, ¿no? Él no tiene que demostrar su inocencia frente a otra persona que le acusa y al que hay que creerle todo. Pero tantas otras cosas, ¿no? La igualdad ante la ley, ahí también se ve, esta ley que he descrito plantea una desigualdad en función del sexo. No la desigualdad que dije antes, que muchos critican a Occidente, de que hayamos beneficiado siempre a los varones, hayamos perjudicado a las mujeres, pero sí la desigualdad, sino la contraria. Que hay que dar por antonomasia a la mujer más ventajas. A cualquier grupo minoritario de los que he citado antes, seguramente también. Cada vez hay más regulaciones que favorecen a unos grupos y perjudican a otros, perdiendo esta noción de igualdad ante la ley. Creemos cada vez menos en las instituciones, ¿no? Las tasas hay un índice de confianza, se llama, que se hace anualmente y se hace en todo el mundo. Por cierto, esto es un dato anual, no es solamente algo que nos pasa en España, que nos pasa en Europa, y va dando resultados cada vez más renqueantes, ¿no? Sobre la confianza que tenemos. Es muy interesante también porque además es mutua. No es solo que nosotros no confiemos, el pueblo ya no confiemos en las instituciones, sino que los que están en las instituciones, esta no se hace todos los años. Esta es una que se hizo hace unos años en Washington, en la capital de los Estados Unidos. Se preguntó a la gente que estaba en el gobierno, desde los becarios hasta los asistentes, hasta los que tenían ya un cierto cargo, a los políticos, todos los que estaban en las instituciones de gobierno de Washington, se les preguntó si se fiaban de lo que decía la gente, el pueblo. Si piensan que había que dar una voz a la gente sobre cómo mejorar la educación, cómo mejorar el medio ambiente, cómo mejorar la política en general, y las tasas eran también paupérrimas. La inmensa mayoría de los que están en las instituciones pensaban que no hay que fiarse de la gente, lo más mínimo. O sea, que tienen ideas raras, absurdas, y que no hay que hacerles ningún caso. Esto en una democracia como Estados Unidos, ¿no? Esta confianza en lo institucional, ¿no? Y por último, entonces, nos quedaba la tercera pata del trípode, que decía, la tercera beta de nuestra herencia, que sería la jerosolimitana, ¿no? La que nos viene de Jerusalén. Que esta es, sobre todo, una fibra, es la civilización de la Biblia, es la civilización, heredamos esos principios que hay, por supuesto, es un legado religioso, espiritual, pero aquí, sobre todo, quiero insistir en el legado moral, la perspectiva moral, que es la que es claramente, como ya he aludido antes, claramente distinta a las otras dos, ¿no? A la ateniense y a la romana, y en realidad a la de
prácticamente todas las civilizaciones del mundo. En todas las civilizaciones del mundo, cuando alguien gana una batalla, pero no cultural, las batallas otras, las de verdad, cuando alguien gana una guerra, cuando alguien gana un enfrentamiento violento, exhibe su triunfo y la humillación, por tanto, del perdedor. Lo exhibe, porque para eso ha combatido, para ganar y para ser el vencedor, ¿no? Si ustedes van por Roma, se encuentran, por ejemplo, la columna trajana. La columna trajana, como indica su nombre, la hizo Trajano para contarnos su victoria sobre los dacios, que sería más o menos lo que ahora es Rumanía, ¿no? Fue a Rumanía, tuvo una victoria, es verdad. Trajano, de hecho, es justo el que consigue que la expansión del Imperio Romano sea lo más grande posible, en parte porque conquista todo ese territorio, el territorio dacio, que desde entonces no estuvo muchos años el Imperio Romano ahí, solo en unas décadas, cogió el latín y todavía hablan latín. Es el rumano, latín mal hablado, como lo es el español, o es el valenciano, el portugués, el italiano. O sea que esa victoria fue en realidad importante. Trajano se dio cuenta de ello y hizo una columna, pero ¿qué nos enseña en la columna? Cómo humilló a todas las víctimas de los dacios. Nos muestra cómo secuestró a sus mujeres y se las trajo para Roma, a sus niños, los hizo esclavos, sus riquezas las llevó, y lo muestra, lo cuenta él en la columna. Claro, hoy estamos hablando del siglo II, ¿no? Principios del siglo II, ¿no? Claramente es cúspide del Imperio Romano. Nosotros, que somos herederos de los romanos, como he dicho, ¿tenemos eso entre nosotros? Claramente no, ¿no? Hoy en una guerra, y no voy a decir que es que sean muy cristianos o muy bíblicos, muy herederos de Jerusalén los dos, pero en el fondo sí lo son en esto que voy a decir. Hoy en cualquier guerra las partes no exhiben cómo han masacrado al contrario, sino lo contrario, cómo el otro, las escabechinas que ha hecho el otro sobre mí, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Ucrania y Rusia, ¿no? Rusia no exhibe, mirad, he entrado en este pueblo y he exterminado a todos los ucranianos, sino que hace lo contrario, eso lo oculta cuando lo haga, o si lo hace, y lo que intenta mostrar es que son los otros, y a la inversa, los ucranianos igual, intentan mostrar las barbaridades que hacen los rusos. ¿Por qué? Ya digo, porque son herederos, no porque esté postulando un excelente cristianismo en ambas partes, sino porque son, quieran o no, herederos de esta civilización cristiana, en el que de repente la víctima no es alguien a quien humillar, el débil no es alguien al cual poner la pierna encima, el enfermo no es alguien al que despreciar, sino todo lo contrario, ¿no? Es justo alguien que merece nuestra atención. La víctima se convierte en alguien que no nos reímos de ella o nos regocijamos ante ella y nos regodeamos en su carácter de víctima, sino que nos suscita una llamada, la llamada a ayudarle, a sacarle lo posible de allí. El enfermo no hay que despreciarlo, sino que hay que ayudarlo. Al pobre no hay que despreciarlo, porque mira, un pobre no sabe ganar dinero, qué horror, qué inútil, ¿no? Sino al contrario, el pobre nos suscita una llamada de preocuparnos por él, ayudar esas instituciones, por ejemplo, que dije que empezó Constantino, ¿no? En el Imperio Romano, y que luego seguirán por toda la Edad Media, y bueno, y hasta ahora, obviamente, ¿no? O sea, todas las instituciones de ayuda al pobre, al enfermo, al débil, al perdedor, al indefenso, ¿no? Eso es el mensaje bíblico, es el mensaje cristiano, es el mensaje ya judío también, está ya en el Antiguo Testamento, ¿no? En la ley de Moisés hay multitud de normas sobre cómo atender al huérfano y a la viuda. Son justo en aquella época, eran los dos ejemplos más claros de la víctima desvalida. La viuda porque se ha quedado sin su marido, que era el que trabaja, el que trae el dinero a casa, el huérfano porque es que tampoco tiene padres, que son los que ayudan a los niños, y encima son niños, son débiles. Una mujer, un niño, lo débil e indefenso. Justo sobre ellos, a ellos se dedican buena parte de los preceptos mosaicos, y a ellos se dedica también, por supuesto, luego el mensaje de Jesús en el Nuevo Testamento. Esa fibra, alguien dirá, bueno, pues igual que has dicho que lo que estamos perdiendo con Atenas nos dejó la verdad y la estamos perdiendo, con Roma nos dejaron la institucionalidad y nos fiamos cada vez menos, ¿me estás diciendo que esta apuesta por el débil o esta apuesta por la víctima se está perdiendo? Bueno, hay algunos que querrían, sí que es verdad, que hay un cierto rebrote a veces de ciertos discursos que exaltan la crueldad, pero no creo que ese sea nuestro principal problema. Yo creo que el problema que vivimos ahora es distinto al de los otros dos casos. El problema que vivimos ahora es que esta apuesta por la víctima se ha exacerbado, se ha torcido y se ha manipulado. Vivimos, de hecho, en una época de victimismo, no vivimos una etapa
de olvido de las víctimas, sino al contrario, en el cual todo el mundo quiere ser víctima. Es una especie de torsión, ¿no? En cierta manera, de corrupción de nuestra herencia cristiana. Seguimos preocupando por las víctimas, pero no de esta manera que era antes, en la cual la víctima necesitaba nuestra ayuda y si era posible se la dábamos y si era posible luego el ideal era que esto condujera a una reconciliación, sino estamos ahora en un esquema en el cual la víctima exhibe su victimismo y exige venganza, exige dar la vuelta a la tortilla, exige, bueno, tú antes me oprimías a mí, pues ahora soy yo el que te voy a empezar a exigir y a dominar y a mandar sobre ti. Es un procedimiento de venganza que no es el mensaje cristiano, que como todos saben, es lo contrario a un mensaje de venganza, es un mensaje de perdón. En la civilización, en la propuesta esta nueva, corrosiva que viene, el perdón no es una opción, ¿no? Se pide, se exige, es verdad que se exige que la gente pida perdón, ¿no? Sale un cantante de ópera y protestan unas cuantas mujeres y dicen, bueno, es que este hombre nos trató mal en el pasado. Y se le exige, pide perdón, pide perdón. Pero si el cantante de ópera, el tenor, sale y dice, pido perdón, lo que ocurre no es como ocurría en el esquema cristiano, que después del perdón tendrá que empezar la reconciliación. Difícil a veces, porque a veces, obviamente, el perdón es sobre cosas muy duras, pero el objetivo no es ese. Ahora, tender juntos hacia una reconciliación. El objetivo ahora, cuando a alguien se le exige que pida perdón, es, ¿ves? Lo ha reconocido incluso él. Por él el doble, por él el triple. Pides perdón, pero no te lo dan. Es una paradoja. Pido perdón, pero no te lo damos. A veces, hasta él ha reconocido que era un maltratador de mujeres. No maltrata a ninguna, simplemente, bueno, pues no sé, a lo mejor ligó con una y ella pensaba que era una cosa y luego era otra. O sea, no se ha demostrado ninguna cosa realmente grave, pero sí, ya se ha convertido se ha demostrado que es un machista, se ha demostrado que es un sexista, se ha demostrado, y él mismo ha pedido perdón, luego ha confesado su culpabilidad por él, ¿no? No es posible perdonar. Cualquiera que haya hecho algo contra una minoría, contra una víctima, se convierte absolutamente en alguien sobre el cual podemos ser victimarios nosotros. Bueno, los ejemplos son numerosos y por desgracia pues el tiempo ya voy a ir concluyendo y no podemos... Estoy haciendo una visión como más de conjunto, no puedo detallar muchos, confío en la capacidad de imaginación de todos ustedes para que estén ahora pensando en casos de este tipo. Voy a contar solamente uno que para mí me impresionó mucho cuando sucedió y además creo que representa muy bien todo esto que estamos hablando. Y además, esto que estamos viviendo, por cierto, esta perversión, esta torsión del legado jerosolimitano, del legado judeo-cristiano, del legado moral de Jerusalén, yo creo que cuando más lo estamos observando, pues en los últimos 10 años, 12 años, ¿no? Es una cosa que hemos vivido todos nosotros en nuestra vida consciente muy patentemente. Y justo en los orígenes de esta transformación, en el año 2012, hay un caso que a mí me parece que representa todo esto muy bien, que es el caso de una mujer, una treintañera, se llama Justine Sacco, una treintañera normal, una mujer que trabaja en Nueva York y que unas navidades se fue a visitar a sus familiares en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Hizo escala en Londres y mientras que estaba esperando a que saliera su avión para Ciudad del Cabo, se le ocurrió coger el móvil que tenía y coger una red social en la cual ella estaba, que era Twitter, ahora llamado X. Tenía solo 30 seguidores, o sea que prácticamente era irrelevante la mujer, y se le ocurrió hacer una broma, aprovechar ese rato, y contó en Twitter, me voy a África. Dice, espero no coger el SIDA. Y añade, no, que no soy negra. Era una broma, nos puede parecer de buen gusto, de mal gusto. Dejó el móvil, lo miró antes de meterse en el avión, no tenía ninguna notificación porque las 30 personas que la seguían, ninguna la había visto. Bueno, pues se montó en el avión y se produjo su aislamiento durante 12 horas hasta que llegó al Cabo, porque el viaje es largo, ¿no? Londres el Cabo. Bueno, durante esas 12 horas pasó de todo, porque ese tuit se volvió viral. Todo el mundo estaba hablando de él. Empezó a distribuirse, empezó a decirse, ¿veis esta mujer tan perversa? Fijémonos que, claro, Justine se había metido con los africanos, con los negros, con los que tienen SIDA, se había metido con un montón de colectivos. Todos ellos, colectivos pues, que se les puede ver como víctimas, porque son víctimas en muchos sentidos, y ella se había convertido en la cruel mujer que se había reído de todos ellos.
pánico, la rabia contra ella, recorrió todo el mundo hasta el punto de que cuando llegó al cabo, ya a su destino, y encendió otra vez el móvil, pues lo que recibió en un primer mensaje es su despido. Había sido despedida de su empresa en Nueva York. Pero el siguiente mensaje que entró es que su familia en el Cabo le dijo que no fuera a su casa, que no querían problemas. Y cuando empezó a buscarse un hotel, tampoco los hoteles la aceptaban. A la puerta del avión, ya cuando ya había bajado y ya había recogido la maleta, a la puerta ya del aeropuerto estaba gente esperándola para insultarla. O sea, su vida a partir de entonces se convirtió en una pesadilla, porque incluso cuando volvió a Estados Unidos, como se había hecho famosa y su nombre estaba en todas partes, pues cuando intentaba buscar trabajo, sus posibles empleadores buscaban su nombre y decían, ah, no, este es el monstruo que se rió de los negros y de los africanos y de los que tienen SIDA, y no la contrataban. Había perdido el trabajo, como he dicho, pero es que además no podía conseguir otro. Pero incluso en relaciones personales, si quería conocer gente, ligar, pues le pasaba lo mismo, que ponía su nombre y los hombres, antes de quedar con ella, la buscaban en internet, veían, y no podía tener relaciones tampoco, ¿no? Se fue, decidió irse a África 6 meses, no, a Etiopía concretamente, se fue 6 meses a Etiopía a trabajar gratis, voluntaria, gratis, durante 6 meses para pedir perdón por lo que había hecho, para expiar su culpa. No sirvió de nada tampoco. Esto lo sé porque escribieron un artículo sobre ella un par de años después, ¿no? en el New Yorker. Y luego ya ha desaparecido, y me alegra que haya desaparecido de la escena porque significa que, claro, si sigue presente en internet, pues la pobre mujer va a seguir padeciendo las consecuencias. Espero que ahora haya rehecho su vida, pero yo creo que es un muy buen ejemplo de eso, de cómo una simple estupidez o una simple broma de mal gusto, o no de mal gusto, a lo mejor al que le hace gracia, no vamos a entrar en eso. Un simple, en un momento, te puede arruinar toda tu vida, y lo más importante, lo que estaba diciendo, no te lo van a perdonar, aunque hagas todos los esfuerzos por que te perdonen. Al contrario, vas a demostrar que eres muy culpable. Este es el no perdón, ¿no? O el sin perdón, ¿no? Como la película de Clint Eastwood. Este es un rasgo fundamental en el cual se ha torsionado. No se ha olvidado a la víctima, pero a la víctima se le ha elevado a un lugar de nuevo diosecillo que sustituye al dios de antes, que por cierto, el dios cristiano, aquí sí esto es más específicamente cristiano más que judío, el dios cristiano es fundamentalmente, no lo he dicho antes, pero es la víctima por antonomasia, ¿no? El Cristo es el cordero más inocente de todos posibles, el hombre más inocente, el que nunca había hecho nada malo, y justo es el que sufre una de las peores torturas que ha inventado la humanidad, la crucifixión. Es contra el que todo su pueblo se revuelve, al que insultan, al que condenan, al que las instituciones romanas condenan, el desheredado, el que todos odian, ¿no? Se convierte, justo el más inocente de los hombres es el más abandonado, ¿no? Es la víctima perfecta, ¿no? La víctima. Esa es la inspiración, ¿no? De los cristianos, y es también otro motivo por el cual, obviamente, el principal motivo por el cual el cristiano ante cualquier víctima tiene que ayudarla, porque Cristo mismo, Dios mismo, fue víctima. Entonces, si él mismo lo fue, y él en su vida también ayudó a las víctimas que encontraba, ayudó a todos aquellos que sufrían, nos llamó, pero él mismo sufrió, pues obviamente ese es el llamamiento, el mensaje cristiano, el llamamiento que nos hace, que he dicho antes, ¿no? Es el llamamiento hacia entender, hacia acercarnos, cuidar a cualquier víctima. Bueno, todo eso se pierde y de repente la víctima, en un mundo ya sin Cristo, sin Dios, se convierte en la nuevo diosecillo. Ya no está Dios, pero ahora hay nuevos diosecillos que ellos sí nos exigen, y diosecillos muy crueles, esto es así, muy crueles respecto al que ha osado ofendernos, ¿no? Como tuvo ocasión de experimentar Justin Sacco y tantos otros, ¿no? En este nuevo mundo. Esta sería entonces la amenaza, ¿no? Estaba describiendo qué queremos preservar, qué queremos conservar: Atenas, el legado de Atenas, el legado de Roma y el legado de Jerusalén, la verdad de los griegos, la institucionalidad de los romanos y la fibra moral de atención al débil, a la víctima que está ya en el judaísmo y que está de una manera más potente todavía, si cabe, en el cristianismo. Queremos conservar eso. ¿Contra qué es lo que combatimos? Pues contra todos los que no consideran la verdad un bien, sino que piensan que ya no importa, contra los que están destruyendo nuestras instituciones y contra los que, en el caso de la herencia cristiana, las están manipulando tanto que sí, se sigue preocupando de las víctimas, pero es un modo de preocuparnos de las víctimas que ya no tiene nada que ver
con el que caracterizaba nuestra civilización y nos había convertido en eso también en ese aspecto, en la mejor civilización, en la más valiosa, en la más esplendorosa del mundo, justamente también por eso, por nuestra atención hacia los débiles, ¿no? Esa es nuestra amenaza. ¿Un nombre para ella? Pues hay muchos, ¿no? Termino ya con esto, ¿no? Hay gente que se le ha... he utilizado ya uno, pues verdad, sobre todo respecto al la primera beta, la beta griega. El cuestionamiento de la institucionalidad se puede llamar posmodernidad por muchos. El cuestionamiento, el darle la vuelta a esta función de la víctima, que se convierte de víctima en victimario porque se fomenta el victimismo, tiene un nombre más raro, pero bueno, ahora ya se ha puesto muy de moda, yo creo que ya todo el mundo lo entiende, que es el wokismo, ¿no? O woke, es claramente eso. Bueno, podemos poner muchos de estos nombres, son todo cosas que dentro de nuestra propia civilización, si se fijan, no he hablado de amenazas externas, y eso no quita que sea alguno quiera hablar, no he hablado del Islam, no he hablado de nada que venga desde fuera a atacar nuestra civilización. Esto no significa que no creo que lo haya, siempre significa solo que el tiempo es limitado. Pero estas, a las que sí que me he dedicado, son amenazas internas en las cuales, contra las cuales sí que tenemos que dar la batalla para defender lo que humildemente he intentado explicarles. Espero que no habiéndoles hecho demasiado víctima de mi discurso y de mi longitud y de mi escasa habilidad al hablar. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Bueno, yo antes de terminar y antes de todo eso, siempre en este tipo de conferencias tengo la costumbre, antes de que empecemos con los libros tuyos, tengo la costumbre de despedirlo con un monólogo, un poema, un poema. ¿Preguntas? ¿Y preguntas? No, a ver, un momento, perdón. ¿Hay alguna pregunta para...? Sí. Adelante. ¿Qué relación tiene esto con la dicotomía que se puede establecer una dicotomía cristianismo protestante, cristianismo católico? Porque claro, el calvinismo, predestinación, las obras no importan. Sí, esto es muy interesante, claro. Si seguimos profundizando, esta beta es una de las más interesantes. Hay mucha gente que ha comparado, sobre todo el wokismo, esta idea de que el que atenta contra una víctima ya no tiene perdón porque está claramente pervertido, lo ha comparado con la predestinación calvinista, que es, si eres malo, es que estás predestinado y ya vas a serlo siempre. Es más, los grupos aquí estarían muy claros. ¿Quién está predestinado a ser el malo de siempre? Pues el varón frente a la mujer, el heterosexual frente al bisexual, homosexual, etcétera, el blanco frente al negro. O sea, hay un montón de grupos que, por haber sido los tradicionalmente dominantes, están predestinados igual a ser malos. Calvinismo. Y además, encima, da la casualidad, o sea que la tesis no es meramente una ocurrencia, da la casualidad de que muchos de esos movimientos puritanos calvinistas, por cierto, esto es un puritanismo también, ¿no? Sí. No cometas un error que ya es, o sea que también sería calvinista en ese sentido, pero además es que da la casualidad que en muchas de las zonas de preponderancia del puritanismo calvinista son las zonas foco emisor fundamental de este tipo de ideas, ¿no? Las universidades fundamentalmente de Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, son grandes bastiones calvinistas y fueron en su día, ahora ya menos, pero justo la idea es esa, que es que se han transformado en esto. O sea que esa beta también es muy interesante, se ha trabajado mucho, yo también la he trabajado alguna vez y es muy interesante. Tú decías las dos partes, ¿vale? Calvinismo y catolicismo. Bueno, esto es una pequeña ventaja que yo creo que tenemos, justo porque el catolicismo en esto es muy distinto que el calvinismo, en esos puntos, y el catolicismo se caracteriza porque siempre puedes volver a fallar y volver a ser perdonado y tienes siempre, y en realidad nadie está ya salvado, sino que todo el mundo tiene que esa idea, aunque es verdad que hay una predestinación católica, pero sería complicado explicarla, lo cierto es que siempre va ligada a una posibilidad de libertad humana y de todos, redención de todos, ¿no? Los calvinistas piensan en una redención limitada. Hay unos cuantos por los cuales Cristo murió, pero no todos. En el catolicismo está claro. Entonces, eso presenta una barrera que hace que en los países mediterráneos latinos católicos creo que haya podido implantarse menos. Aunque ya estamos muy cansados y nos haya parecido mucho, pero creo sinceramente que si lo comparamos con lo que ha pasado en Estados Unidos, en Reino Unido, en Holanda, o sea, países justamente, pues eso, mucho más, con esta herencia más de índole calvinista, estamos un poco más protegidos. Aquí, esa protección que he dicho que tenemos que hacer de nuestra civilización, creo que nos
ha sido y nos seguirá siendo y nos puede ser un poco más fácil. O sea que, y me alegra por lo tanto la pregunta, porque además no creo que es una pregunta que nos puede dar un poco de esperanza. Para traumatizar, he hablado de cristiandad, pero dentro de la cristiandad luego hay distintas versiones. Y la versión católica de la cristiandad yo creo que es especialmente interesante. Quería saber tu opinión sobre la vuelta al catolicismo de la gente joven. Vinculado con esto. Como, bueno, se está viendo estos días, Hakuna, Rosalía, que no se iba a decir con esto ya poco, y bueno, que aparentemente tengo una hija de 18 años que está muy interesada en este tema. Y verlo tú, que trabajas con esa gente, entiendo, como profesor, o por lo menos en ese ambiente, y si crees que es algo que va en serio, es como moda, ¿cómo lo percibes y qué opinas? Sí. Bueno, yo escribí hace 3 años ya un artículo sobre estas tendencias que se llamaba justo El catolicismo está de moda. Era un poco provocador, ¿no? Porque la gente, el catolicismo no puede estar de moda, tiene que ser una cosa heredada, que está en nuestra civilización, o una cosa a la cual te conviertes tú individualmente, pero con una convicción profunda, no por moda. Pero la idea era un poco resaltar estas tendencias que yo creo que ya se vislumbraban ahora se siguen vislumbrando y yo creo que se seguirán vislumbrando. Estaban ahí desde hace tiempo. Hay repuntes pequeños en la asistencia de los jóvenes a misa, por ejemplo. Hay la utilización de discursos próximos al catolicismo en podcast, cada vez se da más, o sea que es algo hay. Es verdad que no es mucho, pero un pequeño repunte. Entonces, por eso también por eso utiliza la palabra moda, para no darle demasiada importancia. Ahora yo creo que, ahora que ya todos los ejemplos que usted ha dado, Rosalía y tal, yo creo que a veces se olvida esto, aunque usted lo ha planteado muy bien en sus términos, pero a veces ya también algunos hablan como si que esto ya, bueno, ya cambió, ya nos hemos olvidado del wokismo, nos hemos olvidado y ya hemos pegado un giro. No, es una cosa todavía muy moderada y de hecho, al ver que estaba cundiendo esto, mi último artículo ha sido justo lo contrario, en cierta manera. He escrito, no, la cristiandad no está de moda. Para decir, y ahí he utilizado la palabra cristiandad adrede, por lo que he dicho antes. La civilización esta, la nuestra, sigue estando igual que antes de que Rosalía sacara un disco. Obviamente, porque eso no cambia nada. Sigue estando en peligro. Sigue estando en peligro porque sigue habiendo muchas dificultades para defender la verdad, para defender las instituciones y para defender este aprecio verdadero, no el falso, hacia la víctima, ¿no? Y esto todavía hay que reconstruirlo. Y además hay mucha gente que ha tirado ya la toalla. Rosalía para sacar un disco probablemente no tiene problemas en meter elementos católicos, pero hay gente dispuesta a crear, a recrear, a reconstruir una civilización cristiana. Yo esto lo veo poco, pero incluso empezando por el clero más alto, el alto clero. A obispos que hablan a menudo, de hecho, del final de la cristiandad. Ellos lo asumen como un hecho y tienen su derecho. Bueno, esto ya se ha acabado, vamos a hacer una religión más pues, para cada persona, comunidades pequeñas, ¿no? No estamos en las catacumbas, pero... y de hecho se ve también, por ejemplo, en que si hay partidos o formaciones políticas o propuestas políticas que intentan recuperar elementos claves de la cristiandad, a menudo este alto clero se distancia o incluso resulta hostil hacia ellas, paradójicamente, ¿no? O sea, yo soy de Salamanca, soy de Castilla y León, hubo una propuesta... Yo ahí me fue iluminador, ¿no? Porque uno lee y trabaja, los filósofos y los libros, pero a veces dice, bueno, a lo mejor me estoy yendo a mis cosas y le gusta mucho luego comprobar en la realidad cuando la realidad te da una bofetada exactamente con lo que estás viendo. Y yo esto lo viví claramente en enero del año 2023, en el cual se hizo una propuesta en Castilla y León de una medida mínima, minúscula, en la batalla contra el aborto. Era una medida que simplemente lo que proponía era que todos los médicos a los cuales una mujer quisiera abortar le ofrecieran, a la mujer, no le obligaran, le ofrecieran hacerse una ecografía o escuchar el latido fetal. Si la mujer decía no, se acabó. Y ahí ya seguía, por desgracia, adelante el procedimiento de aborto. Era una cuestión meramente de que hubiera un protocolo en el cual eso se ofrecía. Y la oposición que se planteó ante esta medida minúscula fue enorme, pero bueno, eso hasta cierto punto es esperable, porque es verdad que era una medida minúscula, pero en un consenso desplazado, lo que he empezado diciendo, ¿no? El consenso se iba desplazando siempre en una dirección y es verdad que era lo primero que daba un giro, aunque muy poquito, pero ya daba el giro y eso, obviamente, hay gente que esto ya le asusta, sabe que es y va contra ello. Pero a mí lo que me sorprendió de este momento es que el portavoz de la conferencia episcopal salió y se expresó más bien en contra de esta medida. Dijo que no había que politizar
El aborto. Claro, si no lo politizas, o sea, si no lo tratas en la política, en Roma, si no lo tratas en las instituciones, si no lo tratas en las leyes, ¿cómo vas a combatirlo? Si hay esto era un protocolo, no era ni siquiera una ley, no era ni siquiera prohibir, era solamente una pequeña norma, pero por el otro lado. Y nos sale a decir que no, que esto... Bueno, pues esto es, claro, desde un punto de vista lógico, o sea, mi cabeza no cabe, ¿no? Si uno dice, pero la Iglesia no está en contra del aborto, ¿por qué Pero cuando uno entiende esto, entiende que ya se ha abandonado toda voluntad de la cristiandad, y estoy hablando de eso, de los obispos, no estoy hablando de un cura por haber perdido un pueblo, pues ya lo entiende mejor. Entonces yo creo que la cristiandad, lo digo a la inversa, igual que estoy criticando a personas cristianas que no ayudan, digamos, levemente. Por cierto, un periódico, el periódico El Debate, que es un periódico de la Asociación Católica de Propagandistas, un periódico católico, la primera noticia que dio también era en contra. Las asociaciones pro vida critican la medida por ideológica. El otro por politizada y este por... Pues claro que es ideológica, claro que tiene una ideología detrás, pero ¿cuál es el problema? De que hay ideología. Bueno, es verdad que El Debate luego cambió incluso esa noticia y luego la sacó 5 o 6 a favor. Pero era significativo, ¿sabes? Que son cosas tan raras, pero bueno, lo que digo es... igual que digo que algunos cristianos no están muy por la cristiandad, también es verdad, la ventaja es que puede haber mucha gente que no sea cristiana que se da cuenta de que la cristiandad existe y le gusta, que prefiere una sociedad cristiana a una sociedad islámica o una sociedad woke, y está dispuesto a apoyarla. No creen, no van a misa, pero les gusta una sociedad inspirada por los principios cristianos y luchan por ella y trabajan por ella. Y hay mucha gente haciendo esto y está muy bien. Hay Gustavo Bueno, por ejemplo, por citar a filósofos, o Diana Falachi en su momento, por citar a una periodista, ¿no? Ella no era creyente, pero se dio cuenta de esto. Recientemente han pasado cosas incluso más curiosas. Ayaan Hirsi Ali, que es una figura muy interesante, ella era una atea, era una somalí a la cual casaron, era una somalí islámica, ¿no? La casaron a la fuerza con un primo suyo en Canadá, según iba a la boda a la fuerza, se escapó a Holanda, y en Holanda llegó a ser diputada. Pues Ayaan Hirsi Ali había vivido una experiencia tan traumática con la religión del Islam que se volvió atea, y era una de las que, a partir de la década de los 2000, empezó a promocionar el ateísmo. Ahora ha cambiado y ahora es creyente, justo porque dice, me he dado cuenta de que todo lo que aprecio de Occidente, si no hay una religión detrás, no se va a sostener. Y un amigo suyo de la época de atea, Richard Dawkins, que era uno de los 4 jinetes del apocalipsis ateo, que surgió en el 2001, ¿no? O sea, y sigue siendo el ateo, pero ha evolucionado de estar contándonos en el 2005, bueno, ya está hace nada, hasta el 2015, hasta el 2018, de estarnos diciendo las religiones... Todos estos ateos decían, fue después del 2001, obviamente por los atentados de las Torres Gemelas, ¿no? Todos estos ateos decían, ¿veis? La religión es malísima. Era una tesis un poco, a mi juicio, un poco ridícula, pero era algo así como los que llevaron los aviones contra las Torres Gemelas eran religiosos, así que son peligrosísimos, y la señora que está rezando en una parroquia de Gandía también es peligrosa porque comparte religión y en el fondo son lo mismo. Bueno, no son lo mismo ni es amenazante la señora. Pero ese planteamiento de Dawkins que tenía ahí, toda la religión está mal y es peligrosa, ahora la ha cambiado también. Él no es creyente, pero dice, quiero vivir en una sociedad cristiana porque me he dado cuenta que es o eso, una sociedad islámica que me gusta menos, o una sociedad woke que también me gusta menos. O sea que hasta él sería de alguna manera también de esos no creyentes que apoyan la cristiandad, no cristianos que apoyan la cristiandad. Entonces, el panorama ahora es como un poco confuso, por esto que digo, porque hay cristianos que sí, hay no cristianos que no, pero la idea yo creo, base tiene que ser esa. ¿Dónde estamos? Está genial que la gente, sea por música, sea por lo que sea, se acerque, pero tienen que profundizar. A mí, al final, en términos de batalla, que es el título de la conferencia, solo me interesa su hija o el que escucha a Rosalía, si eso le permite dar luego el paso de ponerse a defender lo que está detrás. Ya digo, con más fe, con menos fe, con fallos como tenemos todos, con dudas como tenemos todos, pero defendiendo, no atacando como hay muchos que atacan. Pues estaría aquí, ¿cierto? Interesante. ¿A qué diosecillos te referías antes? Las víctimas. O sea, cualquiera que se presente... Todo... Que hacían como que eran los dioses, pero se habían diluido y eran más bien diosecillos. Sí, sería eso. Todos los grupos que se presentan como grupos tradicionalmente oprimidos. Ni siquiera son las víctimas reales. Porque
Yo, Ana Patricia Botín, y lamento que esto va a evitar que el Banco Santander patrocine a 1812, pero yo, Ana Patricia Botín, que es la mujer más rica de España, como saben, la he oído quejarse de que, como es mujer, pues que qué mal, porque a ella le hubiera gustado ser periodista, o una periodista americana. O sea, claro, entonces ha sido tan oprimida por ser mujer. O sea, Ana Patricia Botín se presenta como víctima en sociedad. ¿Por qué? ¿Por su propia vida? No. ¿Por su propia situación socioeconómica? No. Porque pertenece a un grupo, las de las mujeres, que automáticamente la convierte en víctima. Según este planteamiento, ya digo, a mí me parece una locura. Esos son los nuevos diosecillos. El ser mujer se convierte en algo en lo cual automáticamente si eres hombre... Sí, Ana Patricia, lo que tú digas, ha sido oprimida. Y todo el resto de los grupos minoritarios que se presentan eso, como los que nos imponen estas nuevas reglas, estos nuevos mandamientos. Por eso los comparo con diosecillos, ¿no? Todas las lenguas de lo políticamente correcto. No puedes decir estos chistes. Caso de Justin Sacco, ¿no? No puedes hacer chistes sobre los negros, no puedes hacer chistes sobre las mujeres, no puedes hacer... Son nuevos mandamientos. Son nuevos verdad, es que al final no puedes decir nada, ¿no? Sí, no puedes decir nada, claro, porque es una religión, además, en este sentido, es antirreligiosa, pero bueno, es una manera de ver las cosas muy, muy estricta, muy puritana. O sea, tienes un montón de normas para cada momento de la vida. No es una cosa que es solamente cuando... No. Entonces, por eso los llamo diosecillos, porque son... Al final es muy ridículo, pero nos exigen mucha obediencia. Otra cosa es que estemos dispuestos a luchar para no dársela, la batalla, o digamos, venga, me quito de líos y voy a acatar estos nuevos dioses, estas nuevas normas, estos nuevos mandamientos, esta nueva civilización. ¿Alguna pregunta más? No. Pues entonces ahora estamos encantados. Bueno, pues yo pedirte perdón por el lapsus, joder, que he pasado directamente. Es que estáis empezando, es normal que no estéis acostumbrados al protocolo, no pasa nada. Bueno, él ya sabéis que tiene su último libro allí de cosas que ha aprendido de gente diferente, ahora cuando... Gente interesante. Gente interesante. Sí, son diferentes también, pero... Son diferentes.